Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. Fray Bernardino fue franciscano y un gran evangelizador de Italia. Durante el siglo XV predicaba en las iglesias y al aire libre, y lo hacía de una manera apasionada y al mismo tiempo amena, usando anécdotas, gestos y ejemplos con los cuales hacía que su mensaje llegara hondamente a su auditorio. En sus últimos años se dedicó a la reforma de la vida de los franciscanos, buscando vivir mejor el ideal de la pobreza. Siempre concluía sus predicaciones mostrando una tablilla con el anagrama JHS, Jesús, Salvador de los hombres. Con esta hermosa reflexión iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. De Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores. Le pedimos humildemente perdón por nuestras faltas y, sobre todo, humildemente penitentes, nos ponemos en sus manos misericordiosas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, la gracia de vivir conforme al misterio pascual y al celebrarlo con alegría, su continua eficacia nos protege y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada y los ídolos de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós, los delegados, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús aquí nos llama amigos. Amigos porque dice que saben verdaderamente lo que tengo como intención. Solamente al amigo se le comunica, se le dice. ¿Y cuál es esta intención de Jesús? Que nos amemos los unos a los otros. Este es el mandamiento nuevo, nos dice el Señor. Upealos ya ina moya peñande po peñande ya huera jajanguay sa lleva. Peala ñande ko anga ñamue sakana ñamoía na lleva. Aupeisha ñande ñai cuae ñame la ñande sociedad peñame la ñande roga pupe entero etea be. Entero eteo y cuana upeja entero etea huera jana be y peje coebe. Siempre nos presenta el Evangelio, sobre todo Juan, ya en este momento prácticamente de la despedida, antes de la ascensión, ¿verdad? A la hora de pasar de este mundo al Padre. Ñandere ya potaite hina beñande yara. Ojo potaite imagina beñande yara. Aupeare las ñande hina antes, ¿verdad? De pasar de este mundo al Padre. Aje ya bm. Pepe y coteme bajape y ponata pm en Mará. Y por eso entonces nosotros también entendemos que el mandamiento del amor, el mandamiento que nosotros hemos recibido de parte de Dios, el mandamiento que a nosotros nos salva, nos redime y sobre todo nos da la fuerza para que nosotros también podamos desde ahora hacer lo mismo en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Esto es lo importante, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si nosotros hacemos todo un camino, ¿verdad? Desde el primer momento en que Dios se nos revela la resurrección, que quiere decir levantaña, capuaje, ya, la hiponaña de guaná, volver entonces a la dignidad del hombre, saber lo que significa la resurrección, aupea entonces ñande ya huera jata lleva peña de comunidad. Aupea ñande entonces ya huera jata ñande aptebe. Ñamoingobe janguabe ñande yara. Hayoma no macurusure, coanga está vivo, pero sube al cielo la ascensión. Aupea que dice hina, coanga ñande jaiteta mahina. Opitata peñande de cobebe, opitata ñande en 10 ñande coanga ya pona peja ñande en boevacue. Y por eso nos deja este mandamiento. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer en la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer como los alter Christi famosos? Esta mañana de ella, europea, lleva. Nosotros somos los otros cristianos y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Amarnos los unos a los otros. Pero el ejemplo máximo es Jesús mismo, ¿verdad? Él que nos ha amado a nosotros. Y así entonces nosotros entendemos, y Él vuelve a insistir que no hay un amor mayor que este amor que Jesús nos deja y que nosotros tenemos que también hoy ofrecer y dar a nuestros hermanos. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Opea, y importante ahí la mía lleva. No es entonces un dar la vida de una manera masoquista, solamente el dolor por el dolor, o como una obligación también externa, sino que yajaljú lleva. La yajaljú ñande yahuerecota pepu acabeñame janguabeñandera pisabelo en conteme vagina. Somos capaces de morir por los demás. Aquí nosotros entendemos entonces la muerte de Jesús o la entrega de Jesús en la cruz. Ñandere jaepe entonces jaepe jugue allí pa jugue pa ñandere. Aupeisha ñande yahuerecoco anga pepusino ñande yara huerúa y ñandere. Pero es siempre gracias a esta fuerza del Espíritu del amor. Y solamente dice que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, no somos,
simplemente servidores que ignoran lo que hace su Señor. Ñande yei kwa pona lleva porque con anga ñande oila yei puta sota hina ñande oila yagüero guatata hina peñande yara o yaba peñande recoebe. No son ustedes los que me eligieron, sino yo, el que los elegí a ustedes. Y esta es una vocación y este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Apeame eñande bembarete, apeañande pucauga lleva, ame eñande peñande ñaicotemeba, desde adentro para que nosotros nos entusiasmemos y para que nosotros también podamos ofrecer lo mejor de nosotros. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, pidamos que en nuestra vida pueda resonar la fuerza de la resurrección y sobre todo este mandamiento del amor, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos: renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se sientan amigos del Señor y asuman con alegría la misión evangelizadora, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que demuestren el amor hacia la gente y el país con acciones concretas de justicia social y de honestidad, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desintegradas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el mandato del amor entre ellos, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos,
Vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. By your side, 'cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment, but all the time. I'm in need of your motherly love. Please pray for us.
God's will. Next to the cross, faithful to Christ. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Queen of heaven, you're my life, my sweetness and my hope. Mother, take my heart, my mind and all my soul. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te
mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha acunado y que se dormía
ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, Sagrado Corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual.
cielo para ti. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie
ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.